Hermano, estamos celebrando una fiesta muy importante para nosotros. La exaltación de la Santa Cruz. Fíjense, es algo que es muy católico y muy cristiano. Por eso las sectas no lo entienden. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que llevar una cruz como adorno sería como si alguien ha matado a un hermano tuyo con una pistola y coger esa pistola y llevarla de adorno, solo porque con eso lo mataron. Pero eso indica una cosa, que no han entendido nada, no tienen el Espíritu Santo, por lo tanto, inventan lo que se les ocurre. En realidad, San Pablo lo dice muy claramente. Nosotros predicamos a Jesús, pero a un Jesús crucificado. Dice, necedad para los paganos, escándalo para los judíos. ¿Por qué necedad? En griego, de donde viene esa palabra, necedad, sería como decir una tontería. Una tontería. ¿Por qué yo tengo que sufrir? Yo no tengo que sufrir. Yo tengo que pasar la vida bien. Es más, en el mundo de hoy, pareciera que todo tiene que ser divertido. Y entonces, la misa tiene que ser divertida. Pero como la misa no es divertida, bueno, no voy a misa porque eso es aburrido. Y no es cierto. Porque en realidad, cuando algo es aburrido, no significa necesariamente que no sirva. Es más, por ejemplo, a los niños pequeños, estar aburridos les sirve mucho. Hay veces los padres quieren que los niños estén entretenidos siempre. Ponerle la televisión, ponerle un dispositivo, algo para que esté entretenido, no esté aburrido. En realidad es que no me moleste, ¿verdad? Pero decimos que no esté aburrido. Y le hace un gran daño porque los niños necesitan aburrirse. Para que un niño haga su proceso cognitivo, o sea, que se invente algo para hacer, necesita estar aburrido. Pero si nunca está aburrido, no va a poner a funcionar el cerebro. Y eso implica que su proceso de aprendizaje se retrasa. Cuando hay mucho celular o mucho dispositivo, mucha pantalla. Y en realidad el sufrimiento es parte de la vida. Dice, y para los judíos, escándalo. ¿Por qué escándalo? Porque para el judío, el signo de la bendición de Dios es la prosperidad económica. O sea, que todo te vaya bien económicamente, que todo sea maravilloso en tu vida. Pero resulta que la vida no es así. En la vida siempre hay muchos problemas, muchas dificultades, muchos obstáculos. Por eso, el sufrimiento es parte de la vida. Pero cuando hablamos aquí de sufrimiento,
no hablamos de cualquier sufrimiento. Porque también está el sufrimiento, por ejemplo, de alguien que ha robado, o que ha matado, o que vende droga. Lo descubren, lo llevan a la cárcel y sufre, porque no se pasa bien en la cárcel. Es horrible. Pero no es ese sufrimiento una cruz, sino que es consecuencia de sus pecados, de sus delitos. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz es el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Jesús entra en la cruz porque hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es el sentido de la cruz? Porque ese es el meollo del asunto, porque nosotros, como seres racionales, lo primero que nos preguntamos, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la injusticia? Y el sentido que le ha dado Jesús al entrar en la cruz es que allí nos ha mostrado el amor de Dios. Porque Él ha dado su vida por nosotros, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Entonces, ese es el sentido de la cruz. Por eso esa cruz se transforma de un signo de ignominia, que era un instrumento de tortura horrible. Era una cosa tan horrible en la época romana que era prohibido que un ciudadano romano fuera ejecutado en la cruz. Si un ciudadano romano cometía un delito que merecía la muerte, no podía ser crucificado. Por ejemplo, ¿saben? Pablo era ciudadano romano. Él no fue crucificado. A él le cortaron la cabeza con una espada o con un hacha, no sé. En todo caso, le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque no se le podía aplicar eso. En cambio, Pedro, que no era romano, él sí fue crucificado. Es más, él pidió que lo crucificaran de cabeza. Entonces, eso es la cruz. El signo, o sea, es el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que ha hecho Cristo. Y Él es quien ha exaltado la cruz. La exaltación de la Santa Cruz no solo se da en la liturgia, se da en la misma acción de Cristo que dio su vida por nosotros. Ahí Él ha exaltado la cruz. Porque ahí nos ha mostrado el infinito amor que Dios nos tiene a cada uno. No solo nos pensó, desde toda la eternidad nos pensó a cada uno de nosotros, con nuestro nombre y apellido, sino que además entregó a su Hijo para darte el perdón de los pecados a ti. Y al final de todo, la intención que dice aquí Jesús, lo dice en el Evangelio, es darnos vida eterna. Dice, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. O sea, Él ha entrado en la cruz para darnos la vida eterna, el perdón de los pecados y la vida eterna. Nos abre el camino al cielo. Por eso a nosotros también se nos da una cruz. Pero atención, nuestra cruz es distinta a la cruz de Cristo. Porque Él entró en la cruz y Él fue clavado en la cruz. Pero a ti no te está pidiendo ser clavado en la cruz. Lo que te
pide es que cargues con tu cruz y lo sigas. Eso es lo que dice el Evangelio. Ustedes lo leen, dice que cada uno cargue con su propia cruz y me siga. ¿Qué significa eso? Pues tú tienes una cruz. Estás llamado a cargar con esa cruz. ¿Cuál cruz? ¿Cuál es tu cruz hoy? Pues para un casado es muy fácil, porque sabe, en el matrimonio el esposo es la cruz de la esposa y viceversa. Eso no hay vuelta de hoja. ¿Por qué es la cruz? Porque cuando ustedes se entregaron mutuamente delante de Dios, saben que ya no es, o sea, es un amor que Dios ha bendecido, pero eso no quita que ustedes puedan tener dificultades entre ustedes, porque cada uno piensa distinto, cada uno ve las cosas de una manera distinta, y entonces eso crea muchas veces discusiones, incluso ofensas, agravios que se hacen uno al otro. Y lo más grave que puede suceder, aparte, pues ya no digamos un maltrato físico, la infidelidad. La infidelidad. Y eso es algo que todo aquel que quiera casarse tendría que preguntarse. Cuando te vas a casar, tendrías que preguntarte, ¿estás dispuesto a perdonar si el otro te es infiel? ¿Estarías dispuesto a perdonar? Porque esa es la clave. Para que el matrimonio vaya adelante, si estás dispuesto a perdonar. Porque si no estás dispuesto a perdonar, no va a funcionar. Es una parte esencial. Pero ¿cómo puedo yo perdonar? ¿Cómo puedo yo cargar con esa cruz? Porque siempre decimos, ¡ay, qué cruz tan horrible! Pues cargas con la cruz y tienes ese amor de Dios dentro que te lo ha entregado. En su propia cruz, Él nos entrega su amor para que tú puedas cargar con tu cruz y puedas amar al hermano, puedas perdonar, puedas comprender, puedas servir al otro, sin esperar nada a cambio, con generosidad, siempre. Eso es lo propio de los esposos, entregarse mutuamente, servirse mutuamente, comprenderse, perdonarse. Obvio, no es fácil. Ahora, por ejemplo, en el caso de los jóvenes y de los niños, ¿cuál sería su cruz? Claro, un niño no puede entender muy fácilmente esto de la cruz, pero ya un joven sí. ¿Cuál es la cruz? La cruz normalmente para un joven son sus padres. ¿Por qué? Porque los padres tienen una misión muy importante para los hijos. Tienen la misión de educarlos, no solamente de alimentarlos, darles comida, llevarlos a la escuela, sino educarlos para la vida eterna, para el cielo. Y para eso, entonces, el padre y la madre tienen que corregir a los hijos. Y eso es una misión, o sea que es obligatorio. No es opcional para los padres. Decir, no, yo soy un padre bueno, yo nunca corrijo a los hijos. Ellos que hagan lo que les dé la gana y que la vida les enseña los golpes. Pues eres un mal padre, un terrible padre. Uno que no educa y no corrige a sus hijos,
es un mal padre, una mala madre. No quiere a sus hijos. Tiene la obligación, papá, la mamá, tiene la obligación de corregir a los hijos. De no solo ponerles límites, sino mostrarles lo que está bien y lo que está mal. Y eso implica muchas veces regañar a los hijos, tal cual. Obvio, no para aplastarlos, sino para mostrarles el camino de la vida. También a nosotros cuando éramos pequeños nos corrigieron. Y nunca es agradable la corrección. Cuando éramos pequeños nunca nos gustó que nos corrigieran. Y ahora viejos menos. Más nos cuesta. Pero esa es la misión de los padres. Ya cuando crecemos, ¿quién nos va a corregir? Esto, la palabra de Dios, es lo que nos corrige, es lo que nos guía, es lo que nos muestra si vamos por buen camino o por mal camino. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Cuando somos pequeños no conocemos la palabra, entonces los padres tienen que mostrarte cuál es el camino de la vida eterna, quiero decir. Entonces, obviamente, para el hijo nunca es agradable. Por eso es que los padres son una cruz para los hijos. Pero cuando crecemos, nos damos cuenta que generalmente nuestros padres han tenido razón en lo que nos decían. Excepto si alguien te guía al mal. Por ejemplo, si un padre enseña a sus hijos a emborracharse, es un mal padre. O si le enseña a que, bueno, si tú quieres tener sexo con quien te dé la gana, pues hazlo, solo cuídate, entre comillas. Pues muy mal estás haciendo, porque existe la fornicación como un pecado. Y es pecado no porque lo diga Dios solamente, cierto que lo dice Dios, sino que es pecado porque no fuimos creados para eso. Fuimos creados para amar, entregándonos plenamente en un santo matrimonio. Por eso pidámosle al Señor que sea Él el que nos ilumine, sea Él el que nos conceda el poder descubrir cuál es hoy nuestra cruz, poderla tomar y llevarla cada día. Que sea Él el Señor que nos muestre la cruz, que la podamos realizar en nuestra vida.